tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de En Portada. Hoy nos acompaña Mario La Huerta. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches con todos. También están aquí con nosotros ya nuestros invitados, que son Guido Lombardi, congresista de Peruanos por el Cambio, y Dieter Columbus, analista político, para comentar las noticias más importantes el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bien, la primera noticia, y es muy importante, viene de Brasil y está relacionada con uno de los jueces más importantes vinculados a la investigación judicial, por supuesto, del caso Lava Jato allá en Brasil. Un juez del Supremo Tribunal Federal de ese país, que se llamaba Teori Zavascki, y que murió hoy al estrellarse en la avioneta en que viajaba de San Paulo a una localidad en la costa de Río de Janeiro. Zavascki se encontraba en pleno proceso de homologación de las confesiones de 77 ejecutivos de Odebrecht implicados, por supuesto, en esto que es el mayor escándalo de corrupción en el Brasil, y claro, una muerte así relacionada con un caso en el que hay tanto dinero implicado y gente tan poderosa siempre despierta inquietudes y sospechas. Ahora, era interesante lo que conversábamos justamente con nuestros invitados antes de salir al aire sobre las funciones que cumplía este juez. Zavascki era la persona encargada de homologar, dice la nota, confesiones de 77 ejecutivos. Esto quería decir revisar lo que ellos habían dicho y en la legalidad de lo que se había dicho. Verificar, digamos, poner el sello de aprobado, puede ser, de alguna manera, y luego remitir esos testimonios a el juez principal o a los jueces principales que ya tomaban la decisión sobre la responsabilidad. De lo que en nuestra terminología se llamaría el juez instructor, ¿no? ¿Cuál es la sensación que tienen ustedes? Porque uno lee esta noticia en medio de un escándalo de esta envergadura y uno lo mínimo que piensa es en, no sé, en Eastman de pronto, ¿no? Y Cristina Kirchner, y en otros casos en los que han coincidido circunstancias similares. Mira, el juez que ha fallecido en este, vamos a llamarlo así, accidente, porque oficialmente es un accidente. Si bien es cierto, no es uno de los jueces principales, tiene una labor importante dentro del proceso, porque el proceso de homologación quiere decir que él va a ser el que va a validar el procedimiento o las confesiones de las delaciones premiadas. Entonces, él era el que tenía que decir, por ejemplo, si es que el procesado A iba a ser finalmente beneficiado o no, o dictaminar sobre la procedencia o no del beneficio, ¿no? Ahora, en toda esta coyuntura, pues, que uno de los magistrados que tiene a su cargo parte de un proceso tan importante como el de Lava Jato, tenga un accidente de esta naturaleza, pues, te deja pensando varias cosas. Y creo que el colectivo, yo me incluyo en ellos, lo primero que han pensado es que accidente no es, ¿no? Entonces, pero hay que esperar, pues, los resultados finales para ver, pues, si fue un accidente o que ha sido una falla humana. Tiene que haber sido una falla humana. Ahora vamos a ver si esa falla fue provocada o fue realmente un caso fortuito, ¿no? Simplemente eso. Y las consecuencias para la investigación que tiene la desaparición finalmente de este... Pero ya fue reemplazado, ¿ah? O sea, sí, reemplazado. por lo que he estado leyendo ahora, el juez ha sido reemplazado. Ya hay un nombre de un magistrado que lo estaría reemplazando. Ahora, entonces el proceso va a seguir. En casos como estos, los reemplazos se toman un tiempo en ponerse al día, evidentemente. Se va a ver un retraso en de la información que manejaba el titular. Yo inicialmente tenía la misma percepción que Dieter y que seguramente muchos de nuestros televidentes. Luego he tenido oportunidad de escuchar una entrevista con un piloto brasileño que habla de las condiciones meteorológicas en un aeropuerto que de por sí era pequeño y atribuye a condiciones meteorológicas adversas la causa del accidente. En todo caso, como decía Dieter, habrá que esperar el resultado de la investigación. El hijo de Zavascki ha declarado a las autoridades que recibían amenazas de manera constante desde que se inició la investigación, así que no se puede descartar nada, y creo que debería servirnos para que a nivel local demos algún tipo de protección especial a quienes van a tener que investigar un juicio de 2 billones de dólares. 2.000 millones de dólares es lo que se calcula en Brasil que ha desviado no solamente Odebrecht, sino también
Camargo Correa y OAS y otras grandes constructoras en corrupción a funcionarios en América Latina. No es poca cosa, y por 2.000 millones de dólares habrá quienes quieren, en fin, limpiar la cancha y desaparecer testimonios comprometedores. Claro, y todavía para quien pueda pensar que esta es una investigación que se realiza en Brasil y que finalmente no nos toca, es de Brasil y de Estados Unidos, desde donde ha provenido la información que nos ha puesto a investigar también lo ocurrido con Odebrecht y estas constructoras o empresas brasileñas aquí en nuestro país. El Contralor se ha presentado ante la Comisión del Parlamento y ha dicho que los contratos con estas empresas entre 2014 y 2015 han causado perjuicios al Estado por 319 millones de dólares, y el Perú no era el principal centro de operaciones, digamos, de Odebrecht y compañía. Es decir, en nuestro país 319 millones de dólares, esto... Mario destacaba en los titulares, es el caso de corrupción más grande en Brasil, podría ser de toda América Latina, probablemente en muchísimo tiempo. Es una magnitud impensable, y hay mucha gente que está dispuesta a hacer lo que sea con tal de eliminar su nombre de la lista negra. Pero resaltando lo que mencionas del Contralor Mávila, es que lo que el Contralor ha señalado no es algo que se ha sabido ahorita, ¿no? Este tema de las, digamos así, de las sobrevalorizaciones, de las adendas y todos los perjuicios que el Contralor ha informado, no es porque el Contralor ha hecho el trabajo ahorita, sino que viene de informes de control que se han hecho con tiempo atrás y que en su momento han sido comunicados por el procedimiento. Es eso, ¿no? El órgano de control de cada institución comunica esto al titular del pliego, sea ministro, gobernador regional, alcalde y demás. Y mucho no se ha hecho, mucho no se ha dicho, hasta que toda esta situación pues ha llegado a un tema mediático ya escandaloso. No estaría tan seguro como tú, perdona que te interrumpa, de que la Contraloría cumplió con comunicar esas irregularidades a quienes correspondiera, porque debió en todo caso compartirlas con la opinión pública, con la prensa. Claro. La vez pasada que estuviste acá mencionabas tú el rol de la Contraloría. Ha cambiado en una semana de 283 a 319. Hay 37 millones o 36 millones más que aparecen por ahí y seguirán apareciendo. Entonces, perdóname, el Contralor no se puede presentar al Congreso el día que he citado con una cantidad de cajas de documentación. Esa documentación debió ser transmitida en su momento a los titulares del pliego, pero no solo a los titulares del pliego, al Ministerio Público, al Poder Judicial y a la opinión pública a través de los medios de comunicación. Pero me parece que sí hubo comunicación en su momento, y es justamente lo que reclamaba al anunciar la cifra. Decía que, no recuerdo si era él o el procurador, pero uno de los dos dijo que esta información ya se manejaba en las instancias correspondientes. Lo que pasa, tenían los informes de control. Cargos. Lo que pasa es que los informes de control, cuando no lo emite el Contralor, para empezar, es el funcionario de la Contraloría adscrito a cada entidad. El procedimiento regular, o sea, el procedimiento de la norma te dice, lo tienes que comunicar al titular del pliego, el ministro, o quien sea en ese momento, ¿no? Y es el ministro, el gobernador regional, el alcalde, quien tiene que tomar las acciones correctivas, porque eso se le llama, en lo penal, en lo civil, en lo administrativo. Si ellos no lo hacen, entonces la responsabilidad es de los titulares del pliego, ¿no? Si es que ellos dejan prescribir el tema de los delitos, es que el procedimiento la Contraloría tiene un rol, pero es que hay un procedimiento que te dice, ante la inacción de los titulares o los responsables legales primarios, interviene la Contraloría. Si la Contraloría se demoró, no ahora, y eso es otro tema, pero a lo que yo voy es que esta situación, digamos así, se ha puesto más de conocimiento público porque ha reventado un tema mediático, porque si no hubiese pasado o no hubiese escalado mediáticamente el tema como está en este momento, los informes de control que pueden ser del 2015, 2014, 2013, podrían haber quedado ahí, ¿no? Y nadie decía nada, por algún tipo de circunstancia específica, no sé, complicidad o lo que sea. Pero esto se está sabiendo a raíz de que ha eclosionado este problema. Y lamentablemente en nuestro país siempre pasa eso. Nos enteramos de cosas que se informan de años atrás o tiempo atrás, recién cuando mediáticamente la cosa escala, ¿no? Si hay obligaciones, hay una obligación de Contraloría. En caso de que su informe no sea escuchado, atendido, o se sigue el procedimiento que nos acaba de reseñar Vittel, de hacer públicos esos informes y de llamar la atención de las autoridades. Lo que pasa es que hay un tema adicional, Guido. Y ahí podría ser que se cambie las normas de control. Hay una parte en la norma del Sistema Nacional de Control que te dice que se tiene que guardar reserva hasta que se inicien ciertos tipos de procedimientos. Por ejemplo, si los titulares del pliego no denuncian,
penalmente el tema, la norma te dice, hasta que no inicies las acciones, se guarda reserva, ¿no? Porque podría ser que si lo evidencias mediáticamente o públicamente, antes de que se denuncie, podrías afectar el debido proceso. O sea, son temas procesales un poco fastidiosos, ¿no? Sí los puede hacer públicos. Pero es que cosa que no ha hecho y se le ha reclamado el fiscal de la Nación. No claro, sabe no sé. Ni el fiscal de la Nación ni el presidente del Poder Judicial, que han preferido mantener la reserva del proceso. Vamos a escuchar una declaración del Contralor y luego vamos a escuchar también una del presidente Pedro Pablo Kuczynski, que habló hoy sobre la alegada lentitud en la investigación sobre el caso Lava Jato. Contralor Matute había formulado estas observaciones, pero nos gustaría que nos pueda señalar a quién se dirigió el oficio: al director de Proinversión, al premier, que en ese entonces era el hoy presidente, el señor Kuczynski, o al ministro de Economía. ¿Eso nos podría decir, por favor? Para que conteste, señor Contralor, todas las observaciones en este caso, que de los actos preparatorios de este proceso de promoción, fueran remitidos al presidente de Proinversión, al señor René Cornejo. El fiscal ha enviado una delegación a Brasil, ¿no?, para averiguar los hechos, y lo está haciendo. Yo no puedo decir que está yendo muy lento. De repente en Colombia adelantaron un poco más rápido. Otros países también. Y bueno, entonces nosotros aceleraremos también. ¿No se debería embargar de inmediato los activos de la empresa brasileña, como dicen algunos críticos? Mire, hay muchas críticas justificadas sin duda, pero hay un debido proceso. Y si uno no sigue el debido proceso, se expone a reclamos internacionales en el CIADI que pueden ser costosos en el futuro. Entonces vamos a seguir el sistema ordenado de debido proceso. ¿Cuáles son esas críticas justificadas para usted? En el fondo le piden a través de las preguntas al presidente cosas que el presidente no puede hacer, que no están en su potestad, en su facultad. La confusión que tiene la gente: dice, una autoridad puede hacer todo, y eso conduce a que le carguen en la cuenta cualquier demora en la investigación. Como lo que le pedía Keiko Fujimori respecto a las ventas, a las transferencias de acciones que puedan tener Odebrecht y otras empresas, para que se reciclen y puedan seguir trabajando con el Estado. Efectivamente, y el presidente creo que hace bien en deslindar. En deslindar y en aludir al debido proceso. Porque sin el debido proceso no solo no vamos a obtener los resultados deseados, sino que podemos encontrarnos con resultados adversos, porque, como comentábamos fuera de cámaras, los reclamos de arbitraje ante la CIADI los ha venido perdiendo el Perú, precisamente como empresas como Odebrecht y Camargo Correa. Antes de escuchar al presidente, escuchábamos al Contralor y dijo algo interesante. Él habló justamente de lo que Dieter comentaba acerca de este procedimiento y de quienes sabían. Pero no eran los titulares del pliego, era René Cornejo, presidente de Proinversión, que parece ser... Titular de Proinversión, eso. De Proinversión, que es una de las... Pero Proinversión tenía la prerrogativa en ese momento de hacer esto con el expediente que le alcanzaba el Contralor y guardarlo. Aparentemente es lo que hizo, ¿no? Y el señor Cornejo tendrá muchas preguntas que responder, no solo a la comisión investigadora pero del Congreso, hay que precisar, Guido, que es Renea. René Cornejo, sí. Porque Cornejo van a pensar en los bigotes. René Cornejo tendrá que responder ante la comisión investigadora del Congreso y ante el Ministerio Público. Claro, porque aquí hay dos cosas, ¿no? El funcionario que cobró, que recibió el dinero, o el que sirvió, digamos, en la ruta del dinero para poder pasar de manos a otras y que llegara finalmente el funcionario corrupto, pero también la autoridad que hizo de la vista gorda. Sí, claro. El que en el camino tenía la posibilidad de poder dar trámite a esto y que se conociera, se hiciera público y se sancionara, y de no continuar o seguir exonerando a Odebrecht como se exoneró, por cierto, ya sabemos. Tengo la impresión, Mávila, de que en muchos casos coinciden uno y otro. El que se hizo de la vista gorda y el que recibió la coima. Sí, algunos sí, que no es el mismo. Pero y por eso Guido quería preguntar. Es un premio a la miopía.
Y recontra miopes, ¿ah? Recontra miopes. Yo quería preguntarte por esta información, estos famosos decretos que en su momento, que firmó Pedro Pablo Kuczynski y que permitieron que Odebrecht siguiera a pesar de los problemas legales que tenía en el Perú contratando con el Estado. ¿Cuál ha sido el balance que ustedes han hecho al interior de la No, ahí hay una aclaración muy precisa hecha por el propio presidente y por el presidente del Consejo de Ministros. En realidad se hace una adenda a un contrato muy grande que tiene que ver con Irsasur y con una inversión cercana a los 600 millones de dólares. Habrá que evaluar y todos estamos dispuestos, comenzando por el presidente de la República, a someterse a esa evaluación si hubo alguna irregularidad en esa extensión para la ejecución de Irsasur, pero nosotros estamos convencidos que fue absolutamente dentro de la legalidad y con transparencia. El presidente ha comentado algo, por algo que he leído ahora en El Comercio, que decía, bueno, el problema no es con nosotros, o sea, en la época de Toledo, porque finalmente no se puso una sola piedra durante su gestión, sino que fue en la gestión siguiente, ¿no? Pero el tema no es la ejecución de la obra, claro, porque la obra finalmente es la conclusión, es la parte de la ejecución material del contrato, ¿no? Y no se está cuestionando, claro, obviamente, me imagino yo que la investigación demostrará que en la ejecución del contrato han habido, pues, ahí manoseos, de 600 se pasa a 1200, claro, ¿no? Pero el modus operandi, pues, de Odebrecht era, hay que asegurarnos primero tener el contrato. Exacto. ¿No? Entonces, para tener el contrato, y creo que en una de las cosas que ha hecho Marcelo Odebrecht o Barata, no me acuerdo, que era que, por ejemplo, coimeaban a los del comité especial, ¿no? Y no, mira, las responsabilidades son individuales, dicen, ¿no? Creo que y así lo han plasmado en el acuerdo nacional, como diciendo, quien recibió la plata, solamente será procesado y no miren ni hacia arriba ni hacia abajo. Bueno, pero hay que ver, pues, cómo se han extendido esas redes de corrupción, porque los que recibieron la plata, ¿no? Tendrán que declarar, pues, ellos lo hicieron solitos, o si es que hubo alguien arriba, abajo obviamente no, pero arriba que les ordenaban hacerlo o no hacerlo. Entonces, creo que la argumentación del presidente, obviamente hay presunción de inocencia, nadie le está acusando al presidente, pero que el presidente señale, pues, de que cuando él fue premier y con el señor Toledo no se puso una piedra, no es indicativo de que no se debe incluir esa gestión gubernamental. Que agota, digamos, así es, ¿no? Porque hay corrupción precontractual, contractual y postcontractual. No, y hay miles de sospechas en torno al caso de Coteva, al dinero que usó el señor Toledo para comprar las propiedades que compró, las cuentas de Maisman, pero ahí hay algo más etcétera, que sospecha, etcétera, ¿no? Hay efectivamente más depósitos en cuentas de Maisman que termina siendo el financista. Claro, y que calzan a la perfección con ese modus operandi que tenía Odebrecht, ¿no? Precisamente, a través de las empresas offshore. Vamos a una pausa y regresamos luego con lo que han declarado Luis Galarreta, que es vocero de la bancada de Fuerza Popular, y también Úrsula Letona, sobre, en particular, el decreto que incorpora todavía el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas al Ministerio de Salud como órgano desconcentrado. Con eso regresamos. Muy bien, Mario ya lo había anunciado, nos toca abordar un segundo tema que tiene que ver con la decisión de Fuerza Popular, la decisión de la bancada de Fuerza Popular de pronunciarse a favor de la derogación de este decreto legislativo que incorpora al INEN, al Instituto de Enfermedades Neoplásicas, al Ministerio de Salud como órgano desconcentrado. Este es un pedido o un decreto en el marco de las facultades delegadas al Ejecutivo que fue desde un primer momento muy controversial porque se defendía y mucha gente, se dividieron las opiniones entre que convenía mucho más. Se dijo que esto iba a perjudicar a los pacientes, por otro lado luego que no, que más bien era mejor que todo estuviera centralizado en el Ministerio de Salud. Claro, uno piensa en el Ministerio de Salud y uno dice, pero ¿para qué lo van a incorporar si el Ministerio de Salud ya tiene tantos problemas por resolver, hacerse de uno más o de seguir creciendo en la administración? Pero en fin, Úrsula Letona, presidenta de este grupo de control constitucional, ha señalado que el decreto en cuestión además excede, ya no es solo por un tema de análisis de si le conviene o no al INEN, sino que esto excede las facultades delegadas al Poder Ejecutivo porque nunca se le otorgó facultades para legislar en materia de salud, algo que el Ejecutivo en su momento justificó
creo que lo vincularon a un tema de servicio, me parece. Servicio público, correcto. Mejorar el servicio, exacto, del servicio a la ciudadanía, dentro de lo cual está eso garantizaba la legalidad de la norma. Pero yo creo que es bien importante la introducción que tú has hecho, Mávila, porque distingue una discusión de forma, sobre la cual podríamos seguir discutiendo, está o no dentro de las facultades delegadas la capacidad de hacerlo, y si la objeción fuera solamente formal, se puede superar aprobando una ley, claro, porque todos estamos de acuerdo. Si el tema es de fondo, vamos a entrar a otro tipo de discusión, porque hay intereses que yo llamaría oscuros, muy importantes detrás de la necesidad de mantener al INEM con autonomía presupuestal, en compra de medicinas oncológicas y en servicios privados de atención de salud oncológica. Acabamos de ver una cosa horrenda en México, ¿no es cierto? Para que se hagan ustedes una idea de la importancia y del volumen que tienen las compras de medicinas. Precisamente en enfermedades neoplásicas le ponían agua destilada en lugar de quimioterapia. Bueno, hay intereses oscuros en la compra de medicinas, y hay intereses oscuros justamente cuando, a raíz de la aprobación 2006 o 2007 de la ley 28748, me parece, que es la que le permite esta autonomía financiera al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, comienza a crecer muchísimo una empresa privada de seguros, ¿no?, que brinda directamente atención de salud con un seguro al costado. Estamos hablando de Oncosalud. Estamos hablando de Oncosalud, que además pertenece una buena proporción, o en gran mayoría, a un médico muy respetable, al que yo le tengo aprecio, pero... El doctor Vallejo. El doctor Vallejo, que fue presidente del INEM. Entonces, demasiada mezcolanza. Y es eso lo que la ministra Patricia García Fuenmayor ha explicado con toda claridad. Pero independientemente de esto, que es un tema ya complicado, durante su autonomía presupuestal, el INEM ha crecido en gasto corriente, ha disminuido su proporción de médicos por paciente versus administradores por paciente, y ha crecido la parte de la clínica privada y ha decrecido la atención a la clínica. Entonces, además, el tema es técnico y muy complejo, no quiero robarle el tiempo ahorita, pero no se puede monopolizar la atención oncológica cuando, por ejemplo, tenemos que generalizar entre los pediatras la capacidad de detectar la leucemia infantil, que es la de mayor mortalidad. Y eso no puede estar pues centralizado en un solo hospital de todo el Perú, en Chacarilla del Estanque, ¿no? Entonces hay dos asuntos. Primero, establecer si está dentro de las facultades o no está, y luego ver si conviene o no conviene. Vayamos paso por paso, aunque rápidamente. ¿Qué dice? ¿Está dentro de las facultades? En estricto no. Para mí, en todo caso. No, para mí no está dentro de las facultades, pero, como dice Guido, eso es un tema formal, ¿no? Entonces, pero ese es el primero que estamos despejando, pues. Entonces el Congreso, en coordinación con el Ejecutivo, emitirían una norma que digan, bueno, a partir de ahora sí pasa para el otro lado, ¿no? ¿Pero sería tan fácil? Tendrían que sincerar sus objeciones quienes se oponen a esto. Yo no he escuchado los argumentos de Galarreta ni los de Úrsula Letona. Si son solamente formales, ok, admitamos que hay un exceso formal y vayamos al fondo. Bueno, los de Úrsula Letona, en tanto presidenta del Grupo de Control Constitucional, se entiende que vayan principalmente por ese lado. Pero los de Galarreta, claro, uno presume que tienen que... No han ido mucho, los de Galarreta y otros no han ido mucho por ahí. Han hablado, al contrario, han destacado la labor, el crecimiento del INEM y han lo que pasa, Mávila, Mario, es que desde un punto de vista organizativo, no entiendo cuál es la ventaja de pasar el INEM al Ministerio de Salud, ¿no? Un poco lo que tú decías, ¿no? El Ministerio de Salud no puede ni con lo que tiene, darle algo más es un poco más complicado, pero Guido mencionaba pues que ha habido, y es cierto, pues hay un tema de quizá de mal manejo, no, de negligencia en el manejo de los fondos que maneja el INEM,
¿no? Y están, creo que la ministra García mencionó en el Congreso, por ahí lo leí en una nota en un diario, que decía que, por ejemplo, ¿no?, en los últimos años el gasto de la planilla de trabajadores administrativos había llegado al 64%, cuando en realidad debe ser más para trabajar, para médicos o para tema operativo más que administrativo. Pero ahí la responsabilidad, más allá de, por ejemplo, para solucionar eso no necesitas una ley ni pasar al INEN, al Ministerio de Salud. Simplemente el ministro de Salud le recomienda al presidente que cambien al jefe del INEN, porque si bien es cierto, es un órgano con autonomía y demás, lo designa el presidente con una resolución suprema a solicitud del ministro de Salud. ¿Y puede disponer una auditoría? No, claro que sí. Hay que disponerla ahora mismo, entonces, sobre todo en la clínica privada. Hay que auditar eso. No, pero entonces, el tema es, si ha habido un manejo negligente, es porque el titular del INEN, que es en este caso el jefe del INEN, que ha sido designado por los gobiernos que han estado, ahorita no recuerdo quién es el jefe del INEN, han permitido este tipo de cosas que justamente el gobierno se está quejando ahora, ¿no? Entonces, la solución administrativa inmediata no es pues una ley, entrar en una confrontación quizá, dependiendo de cuáles sean los argumentos entre el Congreso, el Ejecutivo, la oposición y el oficialismo. Es, tú quieres que hayan menos gastos, entonces le dices al funcionario que tú has designado, oye, ¿sabes qué? A partir de ahora cortas esto, lo canalizas así, lo dispones así, o si no, chau. Y pongo a otra persona que sí quiera cumplir con los lineamientos de gestión, porque la solución de los problemas al menos que estamos discutiendo en la mesa no se va a solucionar pues con que se fusionen dos entidades, se soluciona con un tema de gestión. Se solucionan menos con un tema de gestión, porque puede haber un mal gestor y uno bueno, entonces vas a ir cambiando cada cierto tiempo. Un solo ejemplo, Marilán. Una persona que además me lo dice por redes sociales, le detectan nódulos en las mamas. Ajá. Y entonces tiene que hacerse un despistaje para ver si ahí hay un tumor eventualmente maligno. Va al INEN y le dicen, no, nosotros solo atendemos diagnosticados de cáncer. Eso es una locura, pero te das cuenta de a qué nivel se puede llegar. El INEN tiene que hacer una tarea de prevención. Dice, no, nosotros solo atendemos acá a gente diagnosticada de cáncer. Oiga, yo vengo a hacerme un despistaje. No, vaya usted a que le hagan una resonancia y que cuando le diagnostiquen que su tumor es maligno, ahí viene por acá. Pero es que eso pasa pues en toda entidad de salud del sector público. En los hospitales también, público. En todos. Que tratan cáncer también. No es el INEN, no son los hospitales del MINSA, o sea, la deficiencia en la prestación del servicio público de salud es deficiente en todo el Estado, ¿no? Entonces, pero a pesar de esa deficiencia, el INEN está, digámoslo así, por encima, ¿no? Pero si es que el tema, como dice Guido, no era que hay una directiva que dicen que solamente van a tratar cuando el cáncer está declarado, diagnosticado, ¿no? Entonces eso también es cuestión del titular, del jefe del INEN, que cambie las directivas del INEN, ¿no? Entonces, una vez más, el problema el problema es quién dirige la institución, principalmente. Porque si quien dirige la institución no sabe lo que está haciendo, hacia abajo va a ser un caos. Si pones a alguien que sepa cómo funciona el tema público, el tema administrativo y obviamente el tema médico, entonces es más difícil que lo puedan cuentear, pues. Entonces, por eso digo, puedes poner, fusionas al INEN con el Ministerio de Salud y tienes a una persona, vamos a decirlo así, no capacitada para ejercer la jefatura ya no como organismo descentralizado, sino como parte, como una unidad ejecutora o como parte del Ministerio de Salud. Va a pasar lo mismo, va a seguir pasando lo mismo. Y además, a pesar de que el INEN tiene, vamos a llamarlo de esta manera, una cierta autonomía presupuestal y financiera. Una cierta no, total, eso es lo que está en discusión. Claro. Sigue siendo fiscalizada obligatoriamente por el MINSA. Entonces, si alguna barrabasada están haciendo en el INEN, la ministra de Salud tiene pues que ir a tocarle la puerta a su funcionaria, ¿no? Y decirle pues, oye, ¿qué está pasando? Y si no están cumpliendo con los estándares que se necesitan, la cambian. ¿Qué le impide hacerlo ahora? Nada. La han cambiado, de hecho, porque no quiso renunciar, pero si tiene autonomía financiera no es tan sencillo como está diciendo Dittel
hacer una fiscalización desde el MINSA, porque tiene, por ley, autonomía financiera. No, pero esa es la ley que se quiere cambiar. Por eso, no. La autonomía presupuestal, perdón, claro, no financiera. La autonomía presupuestal tiene límites, ¿no? O sea, por más que sea un ente autónomo, está dentro del marco, o sea, forma parte del Estado. O sea, no porque tengan autonomía. La autonomía es por decir, quiero hacer una modificación presupuestal, no le voy a estar tocando la puerta al ministro. Voy a contratar personal administrativo porque me hace falta. Voy a pero por eso pues, o recibir donativos, en fin, dinero. Claro, pero mira, Guido dice, si es que quiero contratar a personal administrativo y no médico, lo cual perjudica el servicio, en eso estamos creo de acuerdo, la ministra le dirá, o el ministro quien esté, o el PCM, o el mismo presidente le dirá, yo no quiero que eso se haga. Las políticas de mi gestión, porque el INEM sigue siendo parte del gobierno, o sea, sigue siendo parte de la estructura nacional, le dirán, quiero que esto sea así y así. ¿Lo puedes hacer o no? Si presidente, si ministra, lo harán. ¿No lo puedes hacer? ¿No lo quieres hacer? Da un paso al costado y pondré a otra persona. Entonces, el tema no es solamente enfocarlo como que todo se soluciona con leyes. Es que ese es el problema también. Muchos piensan o se han acostumbrado a que todo se soluciona con leyes, ¿no? Y a veces las cosas pueden solucionarse con un tema de gestión, con un tema de poner a personas que sepan qué cosas se debe hacer en la institución en la que te han designado. Entonces, que el servicio puede ser deficiente, sí. Es cierto lo que dice Guido, pero más rápido que pelearte con el Congreso, ver eso. Podemos encontrar deficiencias en el servicio público en general, pero desde que se aprobó la ley 28748, que le da autonomía presupuestal, el servicio del INEM se ha convertido en más deficiente de lo que era, con mayor personal administrativo, con mayor incremento de atención en la clínica privada, sin que eso signifique mayores ingresos, y con cosas como la que acabo de comentar. Ahora, yo quería aprovechar, perdóname que te interrumpa, lo que había dicho Guido, que además lo hemos escuchado de otras voces también, el tema famoso de la mar, de que hay cosas chuecas y de que hay un negocio detrás de una enfermedad, caramba, como el cáncer, que, por Dios, ganar plata a costa de pacientes, eso es de verdad imperdonable. Pero, ¿qué pistas, qué asideros, qué indicios, de qué estamos hablando materialmente? Más allá, ¿o hay solo sospechas, Guido? Yo personalmente no tengo información, pero he recibido de personas que están muy vinculadas al sector información precisa sobre cómo se ha incrementado el servicio en prestadoras de atención oncológica privadas versus el servicio público, que era casi exclusivo hasta principios de este siglo, ¿no es cierto? Hasta el año 2021, más allá de los que tuvieran un seguro privado que les permitiera atenderse en clínicas privadas o en el extranjero. Ahí, y sobre todo, Mávila, me preocupa el ejemplo que puso la ministra Patricia García de la leucemia infantil, que es la modalidad de cáncer que más mortandad causa. En el Perú superior al 90%, en Estados Unidos inferior al 50%. ¿Por qué? Porque la detectan rápido, es decir, porque basta que un niño haga moretones con frecuencia para llamar la atención. Para eso hay que preparar a los pediatras de todos los hospitales del país, y esa tarea la tiene que cumplir el INEM. No puede estar sentado en Chacarilla del Estanque un médico esperando que llegue un paciente con cáncer diagnosticado, porque tanto la leucemia infantil como el cáncer del cuello uterino, que son los que mayor mortalidad causan, son por detección tardía, por un diagnóstico tardío, y ellos solo tratan a diagnosticados, por favor. Pero decíamos que el problema es general. Claro, al margen del problema general, la autonomía que Guido señala del INEM es presupuestal, ¿no? Este problema de diagnóstico y demás es un tema de normas técnicas en el ámbito médico, que no tiene que ver con el tema presupuestal. Entonces, si es que hay un problema de eficiencia en ese sentido o en ese ámbito, que el jefe del INEM, la jefa del INEM, no cambien esa disposición y se haga en coordinación, obviamente, con el Ministerio de Salud. A lo que yo voy es... Yo tenía una pregunta, perdona, y se la hago a los televidentes y la comparto. ¿Por qué toda la plana médica del INEM se ha manifestado públicamente a favor del traspaso al MINSA? Se pueden leer algunas respuestas en el comunicado, que es extenso y que ha sido publicado
en varios periódicos de circulación nacional. Sí, no, son los que han defendido. O sea, los médicos del INEM, ¿no? Porque sería lo lógico que ellos digan, no, vamos a quedarnos este así en nuestra autonomía. Claro, o sea, yo me imagino que por lo poco que he leído es sobre eso que menciona Guido, es porque los médicos están insatisfechos y consideran que ha sido una gestión desastrosa, ¿no? Entonces, y bueno, en todo caso están esperanzados pues en que un cambio bajo el paraguas del MINSA los ayudará, ¿no? Y no resulta grato para alguien vinculado al gobierno recordar el nombre del señor Moreno, sí, claro, que lo es el mecanismo Moreno por otra vía. Claro. ¿Ah? Bien, antes de ir a la siguiente pausa, tenemos que decir algo a propósito del tema anterior. Nos indican de producción que han llamado de la Contraloría, han dicho que el Contralor ha entregado a la Comisión copia de los informes que han estado elaborando sobre los proyectos, 51, analizados por ese organismo. A la Fiscalía le entregaron los originales, dicen. Es una aclaración que querían hacer. Bien, ahora sí, vamos a una pausa y regresamos con el tema del peaje y las novedades que hay al respecto. Bien, la concesionaria Rutas de Lima aceptó retirar el nuevo peaje de Puente Piedra, pero no se conocen los detalles de la negociación para la adenda que tendrá que modificar el contrato en el que se acordó originalmente la colocación de esos peajes. Jaime era inmodificable. Exacto, claro. Pero era inmodificable unilateralmente, que es lo que ha dicho el alcalde, para decir que ahora sí se puede modificar porque ya hay un acuerdo o una conversación previa con Rutas de Lima. Ahora, valgan verdades, el que ha dicho esto es Jaime Villafuerte, gerente de inversión privada de la Municipalidad de Lima. Sí. No sé si hay alguna versión oficial de la propia empresa, de la concesionaria. Ellos se han pronunciado en algún momento, han emitido un comunicado donde dicen que han acordado con el alcalde de Lima y que se encuentran en conversaciones. No que yo conozca. No, o sea, la información que tenemos, y hay que dejarlo claro, es toda de la municipalidad. No se conocen detalles de la negociación que se podría ni tampoco la confirmación siquiera de que hay una conversación. Lima, exacto. Claro, la conclusión se va a suprimir el peaje, debería ser el corolario de la negociación. No es extraño que empiecen la negociación anunciando eso, ¿no? Por eso sí hay un contraste entre decir yo tengo las manos atadas y luego como Houdini con las manos atadas poder solucionar el problema, ¿no? Sus manos se desatan gracias a que la otra parte, no las suyas, aceptan, pero la otra parte hasta ahora no dice esta boca es mía. Así es. Bien, Jaime Villafuerte, como mencionaba Mávila, gerente de inversión privada de la municipalidad, ha dicho que hay que revisar las cláusulas para encontrar la solución, o sea, la solución no la han encontrado todavía. Claro. Y que los concesionarios ahora están abiertos a renegociar el contrato, pero no lo han renegociado. Vamos a escuchar lo que ha dicho de viva voz el señor Villafuerte. ¿Cómo está el alcalde tan seguro hoy y no hace 2 semanas de que el peaje no va? ¿Qué ha cambiado? A ver, lo que ha cambiado es la voluntad de las partes. O sea, ya la concesionaria ha dicho, está bien, vamos a sacar el peaje. Claro, o sea, estamos en esa etapa negociando porque efectivamente... No, pero la concesionaria les ha dicho que vamos a sacar el peaje. Sí, claro. La concesionaria ha señalado que ese peaje también no va. Justamente por eso el señor alcalde ha salido anoche a declarar sobre esa materia. ¿Qué quería decir exactamente el alcalde con esa frase, el peaje del Chillón no va? ¿Qué significa no va? ¿No va nunca? ¿No va por 30 días más? ¿No va por un periodo? ¿No va mientras negociemos? ¿Qué quería decir? No, es que definitivamente ese peaje en la ubicación y efectivamente en la zona no va a ir. Nosotros vamos a tener que juntarnos con la concesionaria y estamos reunidos con ellos para ver de cómo se va a hacer la compensación de ese flujo que la municipalidad va a tener que pagar. Definitivamente, y hasta así, por eso es que el doctor inicialmente lo que dijo es que estábamos atados de mano, pero producto del diálogo vamos a encontrar una solución. Estamos negociando. Usted comprenderá que en un proceso de negociación de esta naturaleza, estamos hablando de $750 millones de inversión, no se resuelven de hoy para mañana. Es un proceso que va a durar un tiempo, pero lo que queremos en este momento es sacar, digamos, la consigna de que las partes nos hemos puesto de acuerdo, estamos en una etapa de negociación y que pronto... Bueno, lo dicho, la información sobre aquello a lo que está dispuesto la concesionaria es borrosa, por decirlo menos, y no sabemos cómo llegan a conclusiones sobre algo que todavía no está negociado.
vamos a negociar, estamos negociando, tenemos que pero ponernos de acuerdo. Las cuentas están hablando en nombre de Rutas de Lima, no habla Rutas de Lima. Están hablando, es un plural excesivo, con todo respeto. Hablando. ¿No? Sí, pues, porque el señor alcalde no habla. No, manda al pobre señor Villafuerte que la verdad, no, el pobre señor Villafuerte hace los esfuerzos por responder las preguntas, pero no se nota que además no tiene ningún conocimiento de las implicancias que tiene, que sí se encargaron de informarlas al inicio, cuando la protesta empezaba y cuando el alcalde defendía el cobro del peaje. ¿No? Era un panorama en el que parecía no había solución por ningún lado. Ahora sale la encuesta con la caída tremenda de la popularidad del alcalde, viene la vinculación de Odebrecht, Rutas de Lima y las ventas de las acciones que tienen el consorcio, etcétera, etcétera, y de pronto Castañeda se da cuenta, ya no soy el intocable, ¿no? Ni soy el alcalde constructor. Teflón. ¿No? Por ahí parece que va la cosa, ¿no? Claro, mira, yo debo entender, ¿no? Ahora todos tenemos que ser de intérpretes, pues, ¿no? Para tratar de procesar lo que está diciendo el señor Villafuerte. Esto yo creo que es una declaración política de la Municipalidad de Lima, donde están expresando su posición de que ellos tienen la intención de negociar y demás, y que vamos a ver qué pasa, pues, de lo que coordine con la empresa, ¿no? Ahora, en una parte, el señor Villafuerte creo que dice, hemos coordinado con la empresa y hemos decidido, ¿no? La cuestión que a mí en lo personal me llama la atención es en esa partecita donde señala finalmente lo que vamos a hacer es ver también cómo se va a compensar a la empresa, ¿no? Entonces, esa compensación, finalmente, lo que te está diciendo es finalmente lo que no cobre la empresa, se la voy a tener que pagar igual, ¿no? Claro. Y eso preocupa, porque finalmente lo que no paguen los usuarios en el peaje lo van a pagar los usuarios igual a través de lo que va a pagar Lima, porque Lima vive de los recursos que recauda de todos nosotros. Saca los 750 millones de inversión, ¿no? Así es, ¿no? La cifra. Entonces, eso pues es porque también en el contrato está establecido que ante cualquier eventualidad que pudiera pasar con el tema del peaje, y si no se implementa o si se tiene que suspender, porque creo que es lo que han dicho, suspenderlo, la municipalidad se obliga pues a tener que indemnizarlo por lo que no recauda, ¿no? Entonces, bueno, ya, ahí menudo regalo le dejó pues la señora Villarán. La municipalidad está diciendo, el peaje no va, ya veremos cómo, ¿no? Y lo que está acordando aparentemente, porque en los tiempos verbales, hay una oscilación en los tiempos verbales que utiliza el entrevistado, es, mira, tú no digas nada, tú igual vas a digamos, salir satisfecho de esta situación, ¿no? Y mientras tanto, son declaraciones efectivamente que tienen todo el sabor de ser políticas, ¿no? Ahora, Federico en la mañana decía algo interesante a propósito de esta entrevista, y era cuál era el mensaje que se estaba dando a la población. Porque otro aspecto de este asunto es que este peaje, por muy injusto que fuera, no justificó la violencia que vimos en las calles, ni la reacción de esa población que fue y quemó autos, se metieron a las casas de vecinos que no tenían participación alguna en la marcha, en fin, vimos todas las imágenes, y entonces Federico le preguntaba y le decía que el mensaje entonces para la municipalidad es, porque ya hay otros peajes que también han despertado reclamos de la gente que no se está pagando. Separador industrial, vamos a entrar en el círculo vicioso de protestamos, quemamos llantas, y eso va a significar entonces que no va, ¿cuál va a ser la respuesta a la sociedad, el mensaje que se va a lanzar a la población? Si es que no se tiene una posición clara sobre esos temas, va a quedar pues el hecho de que básicamente la calle es la que va a imponer las cosas. Y yo matizaría eso diciendo que hay detenidos. 27 de 65 están detenidos y eventualmente, esperemos, serán sancionados por este daño a la propiedad. Ojalá no los liberen, ¿no? Y privada. Ojalá que no los liberen sin que pase nada. Ya liberaron a algunos, ¿no? Y hay quienes están pidiendo que los liberen a todos, pero efectivamente se ha producido un daño. Y no me parece un tema menor que haya otros que están reclamando, porque lo de separadora industrial y evitamiento es verdaderamente absurdo. Te cobran peaje por utilizar 200 metros de la vía de evitamiento y poder entrar a separador industrial. Y entonces la gente de La Molina, con más recursos que la de Puente Piedra,
ha pagado silenciosamente durante varios años, y ahora dicen, oye, ¿por qué nosotros vamos a pagar? Tampoco. Lo que pasa es que esta situación, Guido, también se puede prestar para el hecho de si ellos pudieron, nosotros también hagamos pues nuestra bulla, nuestra protesta, y con razón o sin razón, igual que nos quiten el peaje, ¿no? Entonces, la municipalidad, el Estado en general, tiene que tener una posición clara en esto. O sea, en el caso de Puente Piedra no quedaba claro todavía si es que era legal en el sentido, no porque esté en el contrato, sino porque no estaba claro si es que se habían cumplido todos los presupuestos del contrato para poder poner el peaje, ¿no? Es lo que dijo Susana Villarán. Claro, ok. En el caso del deseparador industrial, clave que es tener una vía alterna sin peaje. Por eso, ¿no? Y adicionalmente el tema de las obras previas que se tenían que hacer, ¿no? En el caso del separador industrial, por ejemplo, creo que tiene como 8 años el peaje, ¿no? Entonces, no es algo que lo han puesto ahorita, o sea, tiene 9 años. Entonces, en 9 años, o sea, no ha habido, yo no digo que reclamos, sino que, por ejemplo, la autoridad municipal distrital que se vio afectada y que por ley tiene que defender los intereses de sus vecinos, tendríamos que ver, yo no sé si lo habrá hecho, cuántos documentos ha enviado a la Municipalidad de Lima, a la Contraloría, diciendo, oye, esto es irregular, por A o por B o por C, y sustentarlo, ¿no? Tampoco el tema es decir, bueno, mis vecinos no le gusta, y por lo tanto, como no le gusta, fuera los peajes, ¿no? Entonces, mañana más tarde un vecino no le da la gana pues de que hayan parques, pongan más cemento, y entonces la cadena, no, mis vecinos quieren, adiós, ¿cómo se llama el tema ambiental? Entonces, tiene que haber una racionalidad, ¿no? Yo no quiero pensar ello, pues, pero es como que vamos a aprovechar pues la ola, ¿no? Hay que aprovechar la ola, ¿no? Como dicen, a río revuelto, ¿no? Ganancia de pescadores, ¿no? Claro, porque además el alcalde dice, no hay una utilización política de esta medida, pero, ok, sale 12:30 de la noche, en plena serenata de Lima, ¿no? Y dice, yo voy a velar por sus derechos, los voy a cuidar, y me he dado cuenta que el peaje no va. Y es imposible que uno interprete ese mensaje en ese tono. Castañeda contra Castañeda, digamos, ¿no? Exacto. Sí. O sea, tenías a un lado uno que decía, esto es imposible, inalterable, no se puede cambiar unilateralmente, hay que respetar el mensaje de los inversionistas, ¿cuál va a ser? Y el otro, yo voy a defender los intereses del país. Estaba el angelito y el diablito Castañedas, los dos así, trenzados. Efectivamente. Es una buena imagen. Bien, tenemos un último tema que abordar, pero creo que vamos a hacer una pausa. Muy bien, el Ejecutivo ha planteado dejar sin efecto varios de los anexos del Decreto Supremo que dio el marco legal para los ascensos militares que se produjeron durante el gobierno anterior. En una nota informativa, el Ministerio de Defensa explicó que estos anexos, se entiende, desarrollan un insuficiente periodo de transitoriedad, lo que se tradujo en el incremento de los años de servicio en el grado que debían cumplir los oficiales para estar aptos para el ascenso, afectando así sus aspiraciones en la carrera. Yo entiendo que lo que decía es que se producía muy rápido, el derecho a ascender se producía demasiado rápido, y entonces los que estaban más arriba, digamos, se sentían retados o desplazados. O eran desplazados directamente, ¿no? Ese es lo que quiere decir en lenguaje burocrático. Hay un informe que han preparado un grupo de juristas y sobre el cual ha tomado esta decisión el Ministerio de Defensa, y aparentemente todo indica que durante el gobierno anterior se favoreció a un determinado grupo de militares, básicamente a los de la promoción del presidente Humala, y yo creo que eso merece una mirada más atenta y quizá volver a mecanismos como los que cuando existía la bicameralidad utilizaba el Senado para ratificar el nombramiento de los altos mandos militares, ¿no? ¿Solamente eran los generales? Solamente los generales. De división y de brigada, de división y de brigada, y los embajadores. Bueno, sí, no. Y otros hablando del Estado. Sí. digamos, de esfera militar. Mira, el gobierno o el ministro de Defensa, por lo que he leído ahora, ha propuesto o está proponiendo una ley para derogar justamente este decreto legislativo, parte del decreto legislativo que se promulgó en la época de Humala, ¿no? El que tiene los anexos. Claro, sí. No, los anexos en realidad es un decreto supremo, ¿no? Okay. O sea, piden la derogatoria de la ley, que es el sustento de este decreto supremo. Pero, o sea, en estricto eso es una medida que es de cuando se apruebe la ley hacia adelante. O
sea, los que ya fueron ascendidos, promovidos, instituidos en los cargos durante la época de Humala, no los va a mover nadie. O sea, ellos van a seguir ascendidos, porque que yo derogue la ley hoy no anula los efectos hacia atrás, ¿no? Entonces lo que sí puede ocurrir es que aquellos que fueron pasados al retiro sean reincorporados. Es lo que explicaba Antero Flores aquí ayer. Dependiendo, porque el pase a retiro se formaliza con una resolución, pues, ¿no? Una resolución que tiene, yo me imagino que muchos de ellos han recurrido al Poder Judicial, pero los que no, tú tienes que pues impugnar la resolución, reconsiderarla, apelar y terminar el Poder Judicial. Y si no lo has hecho, no difícilmente pues el gobierno va a poder reactivar un acto administrativo, una resolución que ya quedó así, no quedó firme. Pero hay que ver pues cómo lo va a manejar el ministro Nieto, y el informe que ha preparado Enrique Bernales, que hay abogados como Ángel Delgado y no me acuerdo ahorita qué otros más, no te señalan varias cosas, pues, no que hubieron irregularidades, sí, irregularidades que terminaron finalmente formalizándose en leyes, ¿no? Porque si tú vas a cuestionar la legalidad del ascenso, no vas a poder, porque lo que te van a contestar los que fueron parte de la comisión de ascensos o los evaluadores van a decir, bueno, yo lo hice en función a la ley tal, pero está la ley, nadie la declaró inconstitucional, nadie la declaró inválida, por lo tanto todo lo que han hecho es totalmente legal. El ministro Nieto señalaba que va a pedir que sean acciones administrativas, pero acciones administrativas para determinar responsabilidades, bueno, por un tema pues de formalismo, por un tema como un mensaje a la ciudadanía, interesante, pero todos los que vayan a ser investigados o procesados dirán, bueno, yo cumplí la ley estaba vigente, sí, entonces no hay nada que investigar. Entonces, ese es el tema, ¿no? El tema de las reincorporaciones, habrá que ver pues si es que se va a formar otra comisión que investigue el tema y ver si es que recomiendan que se reincorpore a aquellos que fueron cesados arbitrariamente, ¿no? Sí, siempre y cuando ellos no hayan es algo que habría que evitar, iniciado, ¿no? su proceso judicial. Se trata, más allá de los casos puntuales, es que en la jerarquía militar haya una pirámide y no un barril, ¿no es cierto? Que es lo que ocurre hasta hoy. Hay tantos generales como divisiones no tiene el país. Hay más generales de división que divisiones tiene el ejército peruano. No tiene mucho sentido. Entonces, me imagino que esto es solo el primer paso. Digamos, nombrar a esta comisión para ver la legalidad o la conveniencia de un proceso como el que se siguió durante el gobierno anterior tiene que ser considerado el primer paso de un esfuerzo para darle un carácter piramidal a la jerarquía militar. Ahora, la comisión ha ido un poco más allá, no solamente se ha encargado de los ascensos, ha observado cosas como la que divulgaba ayer, me parece que el propio Enrique Bernales, en el sentido de que a su entender Adrián Villafuerte en este caso, trataba de averiguar entre los oficiales de alto rango en el ejército, los generales específicamente, quienes habían apoyado o votado por Keiko Fujimori, entiendo yo, en la segunda vuelta del 2011. Pero eso es anecdótico, ¿hay algo que hacer al respecto, acciones que tomar al respecto? ¿O? No, yo creo que eso es un tema anecdótico, porque acciones... Además es difícil de probar. Claro, ¿no? Acciones difícilmente, porque finalmente, ¿qué dirán? Bueno, le van a hacer un proceso al señor Villafuerte porque por chismoso, ¿no? Sí. Por metete, ¿no? Entonces eso va a quedar en el anecdotario, pero yo creo para el fujimorismo posiblemente pues lo tome como, como que es el antecedente de lo que ellos también han señalado en alguna oportunidad que se dio en esta elección, ¿no? Entonces, que no es la primera vez que el gobierno de Humala Heredia tienen pues esa vocación, vamos a llamarla así, intervencionista en el tema policial, militar, en cuanto a temas electorales, ¿no? Entonces, creo que el comentario de Enrique Bernales no va a tener efecto legal, pero sí pues puede fortalecer una posición que se vino discutiendo, se vino comentando tras la segunda vuelta de la última elección, ¿no? Es evidente que ha tenido una intención política Enrique Bernales, ¿no es cierto? Porque ha señalado también
que había una voluntad de perpetuarse en el poder de... ¿Por qué 15 y no 18, 23? Porque eran periodos de 5 años. ¿Cuál es el dato? ¿De dónde saca esa información? Ah, bueno, eso es lo que tiene que explicar. Pero lo que él dice es pero digamos, que Humala hay dijo, ahí ahora soy yo 5. De politizar un tema que es estrictamente... ¿Tienes la impresión de que ha ido más allá de su encargo? Yo creo que sí. No, pero... inadecuadamente, Bernales? Me parece. No, pero para precisar el tema del doctor Bernales, lo que él ha declarado en el tema de los 15 años no es una conjetura que a él se le ha ocurrido. A él lo que ha señalado es que dentro de las personas que han investigado en la comisión hay un testimonio o 2 testimonios de personas que señalan que de boca del señor Humala se dijo era yo un primero, proyecto, después Nadine y claro, nuevo. ¿no? Entonces no es una conjetura de Enrique, ¿no? Para que quede claro. Muy bien, aclarado eso, entonces tenemos que irnos. Muchas gracias a nuestros invitados y muchas gracias a Mávila, que ya se encuentra en nuestro estudio también a estar en el noticiero. Esperando con ustedes.